Sigo con el caso A. Pruebas avanzadas para comprobar el inversor. El punto 3. Comprobar el inversor. HPCU, Hybrid Power Control Unit, en un Hyundai Sonata Hybrid 2.4, con código P1B77. Este punto se realiza solo después de haber confirmado que Safety Plug y fusible están buenos. PRA, bobinas, contactos y resistencia de precarga mide correctamente o ya se reemplazó. Cableado entre BMS y PRA está en perfecto estado. Y el BMS funciona correctamente, envía órdenes de relés y lee voltajes lógicos. El inversor HPCU es la unidad que convierte la corriente continua DC de la batería HV en corriente alterna AC para el motor eléctrico. Contiene capacitores grandes que deben precargarse antes de conectar la batería completa. Si estos capacitores están defectuosos, en cortocircuito interno, con sensor de voltaje averiado o con aislamiento defectuoso, el sistema detecta que no se precargan correctamente y lanza P1B77. Bien. Advertencia máxima de seguridad. El inversor maneja 270-310 voltios. Usa guantes aislantes ASTM D120 clase 0 más guantes de cuero encima más gafas. Desconecta siempre la batería de 12 voltios negativo y extrae el safety plug. Espera mínimo 10-15 minutos, mejor 30 minutos, para que los capacitores se descarguen por debajo de 30 voltios. Ahora voy a explicar un poco después, al terminar este audio, cómo comprobar que están por debajo de los 30 voltios. ¿Cómo hay que hacerlo? Con escáner o con multímetro si se quiere confirmar. Bien, seguimos. Nunca toques componentes. Bueno, me voy a extender más. Consejo extra muy útil. Si tienes un escáner compatible, GDS, Autel, Launch, etc., lo más fácil y seguro es mirar el parámetro inverter, capacitor, voltaje en el módulo BMS o Hybrid Control, sin tocar nada físicamente. Si marca menor a 30 voltios, ya está descargado. La medición con multímetro es solo cuando no tienes escáner o quieres confirmar físicamente. Y esta medición con multímetro, como es un poco amplia y compleja, la dejo para después. Y sigo con la prueba. Nunca toques componentes naranjas sin protección, si no tienes experiencia en equipo. Mándalo a un taller especializado en híbridos Hyundai. Bien. Paso a paso detallado para comprobar el inversor. HPCU. Paso 1. Confirmar que el problema está en el inversor. Prueba dinámica con escáner, lo más importante y seguro. Esta es la forma principal de diagnosticar sin desmontar nada. 1. Reconecta todo correctamente. Safety plug puesto. Batería 12 voltios conectada. PRA y BMS enchufados. Conecta tu escáner. Mejor GDS oficial Hyundai, también sirve Autel, Launch o Texa con buena cobertura híbrida. 3. Borra todos los códigos DTC, incluido P1B77. Selecciona el módulo BMS, Battery Management System o Hybrid Control. Monitoriza datos en vivo. Estos: inverter, capacitor, voltaje. Voltaje de los capacitores del inversor. Luego, Hybrid Battery Voltage, voltaje total de la batería HV, normalmente 270-310 voltios. Luego, BMS Main Relay On, BMS Main Relay On, status. Bien, también este parámetro. Y ahora también Pre-Char Relay Status, si aparece. Bien. Ahora, intenta poner el coche en modo ready, freno pisado más botón start varias veces. Observa qué pasa con el invertor, capacitor, voltaje durante el intento de precarga. Dura unos segundos. Interpretación clave. Normal, el voltaje de capacitores sube rápidamente a 200-310 voltios, al menos el 80% del voltaje de la batería HV. Y el main relay pasa a yes.
El BMS Main Relay On Status pasa a Yes. Luego, fallo en inversor. El voltaje se queda cerca de 0 voltios. Sube muy poco, menos del 80% del voltaje HV. O sube lento y luego cae. Esto implica que el inversor no está aceptando o manteniendo la precarga correctamente, con lo que el inversor HPCU sospechoso. Como digo, esto se observa qué pasa con el inverter capacitor voltaje durante el intento de precarga, que dura unos segundos, al intentar poner en coche en modo ready, varias veces. Luego, si el BMS ordena la precarga, relés activados, pero el capacitor voltaje no responde, problema interno del inversor, capacitores, sensor del voltaje o circuito interno. Bien. Paso 2. Inspección visual del HPCU, sin abrirlo todavía. Localización. El HPCU está en el compartimento del motor, caja grande metálica o plástica, cerca del motor de gasolina, con cables naranja gruesos. Bien, ahora, con el sistema desactivado, safety plug fuera, 12 voltios desconectada, espera descarga. Y comprueba voltaje. Revisa. Cables AHV naranja gruesos, de batería a HPCU y de HPCU al motor. Busca daño, rozaduras, corrosión o conectores sueltos. Luego, nivel y estado del líquido refrigerante del inversor. Tiene su propio depósito. Debe estar lleno y limpio. Si está bajo, sucio, con partículas, posible sobrecalentamiento interno. Luego, signos extraños de daño, quemaduras, deformaciones, olor a quemado, líquido que gotea. Luego, conectores de baja tensión, al BMS, HCU, etc., bien enchufados y sin óxido. Luego, 3. Pruebas con multímetro, avanzadas y con alto riesgo. Después de la inspección visual que la hemos hecho con el sistema desactivado, safety plug fuera, 12 voltios desconectada y esperada descarga de 15 o 30 minutos, 30 minutos mejor. Luego tenemos las pruebas con multímetro, avanzadas y alto riesgo, solo si tienes experiencia y equipo de alto voltaje. Primero confirma que el sistema está descargado. Con escáner mide invertor, capacitor, voltaje que sea menor a 30 voltios antes de tocar nada. Bien. 2. Desconecta los cables HV del HPCU con guantes. Normalmente hay 2-3 bornes grandes, positivo y negativo de batería y salida al motor. Luego, mide resistencia de aislamiento, con Megger o multímetro en modo alta resistencia. Entre terminales HV positivos / negativos y masa del chasis. Debe dar muy alta resistencia, normalmente mayor a 1 megaohmio o incluso mayor a 10 megaohmios según especificación Hyundai. Luego, valor bajo menor a 100 kiloohmios implica cortocircuito interno o fallo de aislamiento, implica HPCU defectuoso. Bien, después de medir resistencia de aislamiento con Megger o multímetro de modo de alta resistencia, con Megger. 4. Medir resistencia entre los terminales de entrada HV del inversor, con precaución extrema. No debe haber cortocircuito directo, que sería 0 ohmios. Nota: medir directamente la capacidad de los capacitores internos requiere abrir el HPCU y equipo especializado. No recomendado en hacerlo uno solo por su cuenta. La mayoría de talleres no lo hace y pasa directamente a reemplazo. Bien. Paso 4. Pruebas adicionales con escáner en módulos relacionados. En módulo Hybrid Control Unit, HCU o inverter, si tu escáner lo permite, busca códigos específicos del inversor o datos de temperatura y voltaje. Luego, verifica que no haya fallos de comunicación entre BMS e inversor.
5. Decisión final. Si todas las pruebas anteriores, PRA, BMS, cableado, están perfectas y el inverter, capacitor, voltaje no sube correctamente, lo más probable es que el HPCU inversor esté defectuoso. En este caso, la solución habitual es reemplazar el HPCU completo. Es una pieza cara, puede costar 1.500-3.000 euros o más mano de obra, y normalmente requiere programación / codificación con GDS. Algunos talleres especializados reparan el inversor, cambio de capacitores o placa, pero no es común en estos modelos antiguos. Resumen práctico de talleres. Cuando se llega a este punto con P1B77 persistente, después de PRA y BMS nuevos, muchos técnicos reemplazan directamente el HPCU si el capacitor voltage no responde con el escáner. Explicación. Fuentes de procedimiento para comprobar BMS inversor. Fuente oficial más importante, la base principal, el TSB 23HC001H y su actualización, que se llama Hybrid Power Relay DTC y varios DTC. Este es el boletín técnico oficial de Hyundai, publicado en NHTSA. Y doy el enlace directo. ¿Qué incluye específicamente? Procedimiento con GDS, herramienta de diagnóstico oficial, seleccionar módulo BMS, datos en vivo, parámetros clave BMS main relay on status debe pasar a yes, inverter capacitor voltage debe subir a 200-310 voltios. También tiene instrucciones para confirmar que el voltaje de capacitores del inversor está por debajo de menos de 30 voltios antes de trabajar, en lo que se llama la descarga del sistema con el inversor, y el flujo de diagnóstico cuando el PRA no funciona correctamente. Bien, este TSB es la referencia factory que siguen los concesionarios Hyundai para este código exacto. Luego, fuentes complementarias, hyundaiforums.com, Jazzanware y YouTube. Y fuentes para el inversor / HPCU, incluyendo descarga y prueba de aislamiento, el mismo boletín que he dicho, procedimientos generales de alto voltaje en híbridos que se aplican a este modelo en vídeos educativos como Fluke, Garage Gurus y más. Y Diagnet y foros técnicos y documentos complementarios, algunas guías en script y manuales de servicio. Resumen importante, el núcleo del procedimiento del BMS, datos en vivo con inverter, capacitor, voltage y main relay status, viene directamente del TSB oficial. Las pruebas de descarga menos de 30 voltios y aislamiento con Megger combinan el TSB con prácticas estándar de seguridad en sistemas de alto voltaje de híbridos, recomendadas por fabricantes de herramientas como Fluke y por técnicos especializados en Hyundai y Kia. Hyundai no publica un procedimiento ultra detallado de punta roja aquí, punta negra allá, para el HPCU en documentos públicos. Prefiere que se use GDS y en caso de fallo reemplazo. Por eso se complementa con experiencia real de talleres. Bien, ya he dicho que antes de tocar el inversor HPCU, si tienes un escáner compatible, lo más fácil y seguro es mirar el parámetro inverter capacitor voltaje en el módulo BMS o Hybrid Control sin tocar nada físicamente. Si marca menos de 30 voltios ya está descargado. La medición con multímetro es solo cuando no tienes escáner o quieres confirmar físicamente. Bien, voy a explicar con escáner cómo se hace. ¿Cómo medir exactamente los terminales del HPCU Inversor Hybrid Power Control Unit del Hyundai Sonata Hybrid 2.4 para confirmar que el sistema está completamente descargado antes de tocar nada? Esta medición se hace solo después de desactivar el sistema de alto voltaje y es la forma más segura de verificar que los capacitores internos del HPCU han bajado de 30 voltios, nivel seguro según Hyundai. Advertencias de seguridad obligatorias. Usa guantes aislantes certificados ASTM D120 clase 0, más guantes de cuero encima, más gafas de seguridad.
Nunca toques nada naranja sin estos guantes. Si no tienes experiencia o guantes adecuados, no lo hagas. Mándalo a un taller con certificación híbrida. Un error aquí puede darte una descarga grave o dañar el HPCU. Paso a paso detallado para medir los terminales del HPCU. Paso 1. Desactiva completamente el sistema de alto voltaje. 1. Apaga el contacto, llave off, abre el capó, desconecta el terminal negativo de la batería auxiliar de 12 voltios, localiza y extrae el safety plug, conector naranja grande en el maletero bajo el asiento trasero derecho, espera mínimo 5 o 10 minutos. Hyundai recomienda al menos 5 minutos, yo te recomiendo 10 o 15 minutos para mayor seguridad. Esto permite que los capacitores del HPCU se descarguen naturalmente. Bien, localiza el HPCU. El HPCU es una caja grande metálica plástica, aproximadamente 30 por 40 centímetros, situada en el compartimento del motor, normalmente en el lado derecho pasajero o centro, cerca del motor de gasolina y la caja de fusibles. Tiene varios cables naranja gruesos conectados, 2 cables grandes de alto voltaje DC que vienen del PRA y 3 cables trifásicos que van al motor eléctrico. Quita la tapa protectora superior del HPCU si está presente, normalmente 4-6 tornillos o clips. Paso 3. Identifica exactamente los terminales a medir. En el HPCU de los Sonata Hybrid hay 2 terminales principales de alto voltaje DC, donde se conectan los cables del PRA. Terminal DC positivo, borne grande con cable naranja grueso marcado con más o conectado al cable positivo del inversor, suele tener una tuerca de 10 o 12 milímetros, y luego el terminal negativo DC, negativo, borne grande con cable naranja grueso marcado con menos o conectado al cable negativo, tuerca de 10 o 12 milímetros. Estos son los terminales que alimentan directamente los capacitores internos del inversor. Además hay 3 terminales trifásicos de salida al motor, U, V y W, pero para confirmar descarga solo necesitas medir los DC más y DC menos. Paso 4. Configura el multímetro. Modo voltaje, DC, V con una rayita, 2 rayitas. Escala 600 voltios, DC o superior. La mayoría de multímetros buenos llegan a 1000 voltios. Usa puntas de prueba CAT3 o CAT4 rated para 1000 voltios. Prueba el multímetro tocando las puntas entre sí. Debe marcar 0 voltios. Paso 5. Mide el voltaje residual, la medición principal, con guantes puestos y safety plug ya fuera. 1. Localiza los 2 bornes grandes DC+, DC+, y DC- del HPCU. Puedes medir sin desconectar los cables si los bornes son accesibles. Si no, quita con cuidado las tuercas de 10 milímetros para exponer los terminales metálicos. Bien. 2. Mide entre DC+ y DC-. Punta roja, terminal DC+, positivo. Punta negra, terminal DC-, negativo. Lectura esperada. Debe estar por debajo de 30 voltios, idealmente 0,10 voltios. Si está por debajo de 30 voltios, el sistema está descargado y es seguro trabajar. 3. Mide también aislamiento a masa, importante. Punta roja en DC positivo, punta negra masa del chasis. Cualquier punto metálico limpio del coche como el bloque motor. Debe dar muy bajo, menos de 30 voltios. Repite con DC negativo a masa. Si alguna medición está mayor de 30 voltios, espera otros 5 o 10 minutos más. Vuelve a medir. Si sigue alto, no toques nada. Puede haber un fallo grave en el sistema de descarga. Paso 6. Después de medir. Si todo está menos de 30 voltios, puedes continuar con las pruebas de resistencia de aislamiento o cualquier otro trabajo en el HPCU. Vuelve a montar todo en orden inverso. Reconecta cables, negativo primero, tuercas con el par de apriete correcto, normalmente 10-12 Nm, tapa protectora, safety plug y batería 12 voltios. Borra códigos con escáner y prueba el modo ready. Consejo extra muy útil. Si tienes un escáner,
Pues lo haces con el escáner. Y finalmente, repito, medir directamente la capacidad de los capacitores internos requiere abrir el HPCU y equipo especializado. La mayoría de talleres no lo hace y pasa directamente a reemplazo. Os lo digo de otra manera, resumen práctico de talleres. Cuando se llega a este punto con P1B77 persistente, después de PRA y BMS nuevos, muchos técnicos reemplazan directamente el HPCU si el capacitor voltage no responde. Este parámetro en el escáner.